Bendiciones, muchas y ricas bendiciones para cada uno de ustedes. Amadísimos hermanos en Cristo, damos gracias al Señor por su presencia. Gracias por reunirse con nosotros. Gracias por estar aquí fiel, llevando la continuidad de este discipulado que estamos impartiendo con respecto al título general, Despertando a la Gracia. Es una oportunidad que el Señor nos da de instruirnos, de conocer su palabra, de saber lo que Él ha dejado para nosotros. Un legado que definitivamente nos habla no solo de salvación y de redención, sino también de una vida de plenitud, de paz, de cercanía con Él y al mismo tiempo de disfrute, de saber que Él está creyendo en la obra que ha puesto en nosotros, tiene confianza de que somos capaces, porque la palabra lo dice en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y en el verso 12 dice que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Entonces nos damos cuenta que al ser sensibles al Espíritu, nosotros estamos despertando a la gracia. Y en esa plenitud que experimentamos y en esa alegría y en ese gozo, aún a pesar de los retos, de las pruebas, de las situaciones que se presenten, Dios nos va sacando adelante. Vamos viendo su mano poderosa a nuestro favor y nos vamos sintiendo llenos, nos sentimos plenos, como copas que están rebosando de su presencia, de su favor, de su misericordia, de cómo Él nos ayuda, de cómo Él nos sustenta, de cómo Él nos fortalece. Amén. Así que sean todos muy bienvenidos. Le damos gracias al Señor también por estar en medio de cada uno de nosotros y les invito para que oremos. Padre Celestial, unidos en tu nombre, aquí estamos. Cada uno de nosotros, tú sabes quiénes somos. Gracias, Señor, porque nos conoces por nuestro nombre. Tú nos has llamado a vida. Nos has extendido, Señor, tu regalo precioso, el cual es la gracia, y te pones contento cuando ves que nosotros lo aceptamos y nos estamos instruyendo para saber qué hacer con ese presente, ese, esa donación de amor, ese ramillete de oportunidades dadas desde la cruz, en esa muerte que diste, tu vida por cada uno de nosotros. Y conquistaste, pagaste el precio de nuestra maldad y nos concediste tener libertad. Gracias, Señor, por eso. Con agradecimiento siempre empezamos este tiempo. La palabra favorita, la palabra que se resalta, gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque si no tuviésemos la gracia, no podríamos tener la revelación de la palabra tuya, de tu Santo Espíritu. No conoceríamos cuán bienaventurados somos y esa plenitud que tú nos das, esas facultades, esa posibilidad de salir adelante. Bendigo a mis hermanos, Señor, pongo sus peticiones delante de ti. Te pido, Señor, que los ayudes, que los fortalezcas, que los animes, que los lleves hacia adelante. Que si alguien está pasando un momento duro, de prueba, de tristeza, recuerde que tu vara y tu callado le infunden aliento. Que si hay personas que están riendo, que están disfrutando, que se sienten felices, que agradezcan porque eres tú el que también traes esas temporadas. Como hijos tuyos tenemos que aprender a vivir en una en otra. Gracias, Señor, gracias porque tú nos capacitas para hacerlo. A ti sea toda la honra, la gloria y el poder por todos los siglos, por siempre. Amén. Eh, el, el tema de hoy lleva el título Guiando a otros a la libertad, y como ya lo habíamos estado previendo, es parte 3. O sea que si usted hasta hoy está escuchando esta enseñanza, lo invito para que busque en la playlist de Despertando a la Gracia las anteriores. Hemos venido hablando sobre ese despertar de la gracia, ese regalo que el Señor nos ha dado. Y para fundamentar ese regalo, para tener claro cuál es la perspectiva, la dimensión del mismo y cuál es nuestra actitud o lo que se espera de nosotros, tenemos de referencia Efesios 2, versos 8 y 9, que son nuestros versículos base para este estudio que estamos desarrollando. La palabra nos dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús
a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Definitivamente es impactante el pensar en esta expresión, obra maestra. O sea, Dios se lució, se plació en crearnos a nosotros y más cuando vino esa transformación al aceptar a Jesucristo en el corazón y entonces hizo un nuevo ser en nosotros. Comenzaron a fluir ríos de agua viva, comenzaron a fluir esperanzas, aire para respirar, poder contemplar la hermosura de la creación y darnos cuenta que todas las cosas que están a nuestro alrededor son como un guiño de Dios para nosotros por medio de la naturaleza. A veces la vemos tan compleja, tan linda, tan interesante. Hay tanto que saber y conocer. Y cuando estamos estudiando o meditando en eso, nos damos cuenta de la vastedad de Dios, de sus capacidades, de todo lo bueno que Él ha hecho, de todo lo bueno que ha pensado para nosotros y cómo Él entonces nos muestra su amor, su cariño y su misericordia. Y por eso cuando leemos las escrituras nos hace referencia que veamos los árboles plantados junto a las corrientes de aguas, que veamos las ovejas que están siendo cuidadas por el pastor, que nos demos cuenta cómo Dios está pendiente de nosotros, así como Él alimenta a los pajarillos o viste con ropas muy lindas en las flores del campo. Analogías hermosas en las cuales Dios está diciendo, si todo esto lo he hecho para alegrarte, para mostrarte mi amor, imagínate lo que he creado en ti. Y más basados en estos versículos de Efesios donde dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Definitivamente está diciendo, los he diseñado, los he pensado, he puesto en ustedes mi sentir y cuando se conectan conmigo, cuando son obedientes a mi voz, se pueden percatar de lo que yo les he colocado, de lo que yo los invito a hacer, que los estoy fortaleciendo, los estoy animando, los estoy cuidando, porque no los voy a dejar ni los voy a desamparar, sino que quiero que se cumpla mi propósito en cada uno de ustedes. Por eso los traje a vida. Y hoy volvemos a afirmar que cada uno de nosotros ha de tener una autoestima saludable basada en Jesucristo, teniendo la frente en alto, recordando que nuestra redención está pronta, recordando que tenemos un Padre amoroso, un Dios que ha dado todo por nosotros y su Hijo Jesucristo, que también fue a la cruz, murió por nosotros y está a la derecha de su Padre intercediendo. ¿Por qué? Porque somos importantes, porque somos valiosos, porque Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Honra y gloria sea el Señor, ¿verdad? Qué lindo cuando podemos meditar y sacar ese tiempo en tranquilidad, en paz y decir, sí, Señor, fui el objeto de tu pasión, fui el objeto por el cual me quisiste redimir. Gracias, Señor, porque valió la pena. Valió lo que pasaste porque yo estoy aquí, estoy agradecido, estoy ensanchando mis estacas, estoy teniendo una visión amplia de esas palabras de bien, de esa misericordia, de ese favor, de ese cuidado que tienes para mí. Bueno, y aquí podríamos disertar mucho tiempo, ¿verdad? Porque se pone uno a meditar y de verdad contempla la hermosura, la santidad del Señor y la profundidad de su corazón y nos va haciendo cada vez más claro y más revelado eso que lo mueve a Él, ese cariño, ese amor, esa pasión, esa misericordia, ese favor de Él para cada uno de nosotros. Y como es de costumbre, hemos elegido para esta parte eh, la canción que habla sobre la gracia, que lleva el título Gracia Sublime es, de los hermanos que cantan en espíritu y en verdad. Y en la parte de la canción, la estrofa que sacamos para meditar, dice, ¿quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. ¡Wow! ¡Qué Esta canción nos hace a todos meditar sobre ese poder que tiene Cristo,
Porque al preguntar quién rompe el poder del pecado, definitivamente no es cualquiera que pueda hacerlo. El que lo hizo, el único y suficiente, fue Jesucristo. Y Él nos liberó de todo dominio que teníamos del mal, o sea, de estar subyugados a esa vida pecaminosa. Él nos ha traído a una vida nueva, gracias a la fe que tenemos en nuestro Señor, a ese creer que en Él somos libres, que Él nos ha hecho libres. ¿Y cómo creemos? Ejercitando la fe. Es en esa fe de que Él nos trajo vida, de que Él nos trajo libertad, de que Él destruyó toda acta de decretos que había en nuestra contra y de experimentar, porque lo confesamos y lo vivimos, que tenemos libertad porque Él rompió el pecado, rompió ese poder que había sobre nosotros, que nos subyugaba. Así de grande, así de fuerte, así de poderoso es el amor del Señor y su victoria, victoria para nosotros. Por eso le cantamos al Rey de Gloria, al Rey de Majestad. Nos identificamos con Cristo, nos identificamos con ese poder redentor, nos identificamos con que Él es nuestro Salvador y por lo tanto le alabamos, vivimos para agradarlo a Él. Nos rendimos ante sus pies porque sabemos que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos instrumentos de justicia. O sea, actuamos, vivimos, hacemos todo para la honra y la gloria del Señor, para que Él sea puesto en alto. Qué bonito como el Señor nos está dirigiendo en la introducción de todos estos temas, porque Él primero trae todo un bagaje de recordatorio de su amor, de su fidelidad, de sus cuidados, de cómo nos ama y también de la alabanza y la adoración que nosotros hemos de elevar a Él. No nos podemos cansar, no podemos decir, ay, que esto es lo mismo. Jamás. Hemos venido estudiando y lo hemos dicho, se renuevan cada mañana sus misericordias. Todos los días nosotros hemos de elegir si vamos a estar por el Señor, elegir si vamos a vivir por Él, elegir si nos vamos a subyugar, a ordenar, a subordinar a su voluntad, consensuadamente, voluntariamente, amorosamente, impactados por esa gracia, por ese poder de Dios que nos ha quitado del yugo del pecado. Y más bien por su amor tan fuerte, nos llama hacia Él y nos dice, vengan, vengan hacia mí, vengan hacia mí. Gloria a Dios por eso. Y adentrándonos en el tema, les recuerdo que habíamos quedado en la parte donde estábamos hablando sobre el proverbio 5:21, que dice, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos. Habíamos dicho entonces que si nosotros elegimos la justicia, disfrutaremos de un estilo de vida caracterizado por las bendiciones de Dios, en el cual tenemos estabilidad y tenemos fortaleza. También vamos a encontrar equilibrio en nuestras tres dimensiones, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, diciendo que iba a haber una uniformidad en el sentido de una coherencia entre lo que decimos creer, entre lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Y con esto espero entonces haber refrescado un poco lo que veníamos hablando sobre adoptar ese estilo de vida que ponga en alto en nombre del Señor y que nosotros también nos sintamos plenos en Él. Y por eso fue que leímos el Proverbios, 5:21, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos. Venimos hablando de que si nosotros queremos guiar a otros hacia la libertad, es porque nosotros estamos conscientes que la estamos viviendo, que la estamos disfrutando, que sabemos qué implica, qué incluye
porque hay responsabilidades. Además del agradecimiento y del reconocimiento a Dios, también hay una responsabilidad de vivir una vida de santidad, no una vida de libertinaje, una vida subyugada realmente al Señor, reconociéndolo entonces en términos, en el ejemplo que ponía el apóstol, bueno, ya no somos esclavos del pecado o del diablo, sino que ahora estamos sometidos al amo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en obediencia, en una vida de justicia, de obediencia. Y esta parte es para seguir profundizando, así lo dijimos, que vamos a seguir profundizando sobre este estilo de vida, por decirlo así, tomados de la mano del Señor, consensuarnos de lo importante que es, de las implicaciones que tiene y que no podemos dejarnos tomar las cosas a la ligera, porque muchas veces, y así lo hemos afirmado, cuando hablamos de la gracia, hay personas que la interpretan incorrectamente y creen que este regalo, esta eh, muestra de amor de Dios puede ser tomada para hacer lo que a cada quien le venga en gana o le apetezca y, por decirlo así, golpear o empujar los límites al máximo, creyendo que Dios va a tolerar todo lo que se nos ocurra hacer. Y entonces dijimos que eso es una interpretación eh, equivocada, errónea, nada que ver realmente con lo que implica disfrutar la gracia y saber vivir en libertad para apoyar a otros a que lleguen también a vivir en libertad. Y aquí viene la invitación a que nos imaginemos un caso hipotético para ver varios puntitos importantes. Vamos a decir que Eduardo es un cristiano y aunque él sabe lo que no debe hacer, decide ceder a la influencia dominante y autoritaria de su propia naturaleza, la cual, como sabemos, la naturaleza humana es pecaminosa. Y entonces, Eduardo, él deliberadamente decide desobedecer, lo cual es libre de hacer, lo hemos dicho, porque es un asunto de que cada quien elige si quiere o no subyugarse al Señor, si quiere o no obedecerlo. Pero en este hipotético que estamos diciendo, este ejemplo, bueno, él decide desobedecer y él lo puede hacer, claro que sí. Que esté correcto o no es otra cosa, pero que tenga la decisión, sí tiene esa libertad. Y a pesar de que el Señor pudiera intervenir, Dios le permite a Eduardo que él decida. ¿Por qué? Porque es lo que hemos afirmado de la gracia. La gracia es la posibilidad de poder elegir entre si quiero vivir en libertad o no. Pero entonces vamos a revisar lo que nos dice la palabra en Proverbios 5, 22 y 23. Le invito para que lo busquemos. Dice la palabra, de sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción y por su mucha necedad. Pero lo voy a volver a leer. De sus propias iniquidades será preso el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción, y por su mucha necedad perecerá. Leído dos veces, creo que nos queda muy clara esta descripción porque es muy gráfica. Muchas veces hemos pensado que esto puede aplicar para un inconverso, o sea, una persona que nunca ha caminado en los caminos de Dios. Pero esta palabra también puede aplicarse fácilmente a un cristiano que de manera intencional decide desobedecer al Señor.
porque en lugar de ver el error de su camino, de sus decisiones, de su actuar, se queda cómodo en ese estado de carnalidad. Se queda cómodo decidiendo lo que le apetece, de acuerdo a lo que le pide su carne. Y cuando un creyente o cuando una persona inconversa toma esa decisión de voy a hacer lo que yo quiera y nadie se va a meter, vamos a entender que no se va a vivir por el Espíritu, sino que más bien el Espíritu de Dios se va a entristecer. Como sabemos, nuestro objeto de estudio para estas enseñanzas son las personas creyentes en el Señor. Entonces, de ahí la afirmación de que el Espíritu Santo se va a contristar, va a bajar, va a menguar, va a sentirse desplazado. La carnalidad, amado, se produce cuando un creyente deliberadamente opera en la fuerza de su propia voluntad y se niega tercamente a reconocer su error y elige caminar contrario a las enseñanzas de las Escrituras. Creo que más de uno de nosotros hemos estado expuestos a esa experiencia, que hemos observado a otro que ha caído en eso y tal vez más de uno diga, yo también he sido así, yo también he pasado por eso. Qué fuerte es cuando el Señor avisa, el Señor está persuadiendo, está diciendo, ponga cuidado, vea lo que le estoy hablando para que no caiga en error. Podemos buscar en Proverbios 22:3 y ver esta palabra de afirmación. Voy a leerla en 3 versiones. En Reina Valera 1960, el Proverbios nos dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En Nueva Traducción del Viviente, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Y en traducción en lenguaje actual, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Estas 3 versiones nos están hablando de las advertencias del Espíritu de Dios por medio de la palabra. Sin embargo, como dice la palabra, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si aquel creyente está enfocado en ignorar las advertencias del Espíritu de Dios, hemos entonces de entender que ha decidido convertir la desobediencia en un estilo de vida. O sea, la persona queda como atrapada en un remolino y entre más decide ir profundizando en la desobediencia, más la maldad se intensifica. Esto se vuelve más peligroso y también la persona se va insensibilizando ante esta situación y cuando se percata, está totalmente absorbida por una especie de agujero negro de rebeldía. Es algo serio, es algo profundo. Está el Espíritu Santo haciendo una advertencia para que cada uno de nosotros esté atento a que tenemos que tener cuidado de ignorar las señales que nos envía el Espíritu Santo, en la cual nos está advirtiendo. Dios todo lo está viendo. Dios ve cómo usted está caminando. Y si usted insiste en la iniquidad, será presa de ella. Si usted insiste en cosas inadecuadas, será presa del pecado, quedará atrapado. Porque si niega o quita a un lado la instrucción, la necedad, o sea, el insistir en lo mismo,
le va a hacer perecer. Como yo decía anteriormente, qué duro cuando hemos visto personas. Uno como ministro del Señor ha contemplado personas que se le ha hablado, se le ha advertido, se le ha animado, se le ha hablado de parte de Dios. Y esa persona dice, usted no me diga, usted no se meta en lo que no le importa, porque han habido expresiones así. eh, Usted no sabe, yo no creo en coberturas, no creo en consejos, no creo en nada de eso. A mí el Espíritu Santo que me diga. Pero ya con solo esa actitud ya hay una muestra de orgullo, ya hay una falta de humildad. Y Dios envía la palabra por medio de quien Él quiera. Porque también uno ha escuchado personas que dicen, a mí que Dios me hable directamente. Bueno, imagínense en Balaam, ¿verdad? Que Dios abrió la boca para que el animal le hablara. Entonces, si lo hizo con ese animal, Dios envía el mensajero que Él quiere. Nosotros somos soberbios en decir, usted, Señor, me puede mandar a hablar solo por la palabra, o hábleme en sueños, o hábleme en visiones, o hábleme a mí audiblemente, pero no me mande a decir nada con nadie. Yo recuerdo una experiencia de alguien que usualmente hablaba así y decía que Dios no me está exponiendo, no esté mandándome recados con nadie, que me hable a mí misma, a mí mismo. Y esa persona quedó muy impactada, porque luego prácticamente era tan fuerte la presencia de Dios que quedaba tan doblegada, tan humillada, tan en evidencia su condición, que entonces le pedía al Señor misericordia y tiempo y paciencia y que se iba a levantarse porque era muy fuerte lo que experimentaba. Pero Dios sabía tal vez que esa persona, si lo escuchaba audiblemente en ese momento, no lo iba a tolerar. Por eso tal vez mandaba un profeta. O bueno, Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiere. Dicho todo esto, quedemos claros que Dios manda sus señales para que cada uno de nosotros seamos humildes, seamos sensibles y escuchemos consejo. Cuando más de una vez haya que entregar una palabra así, la persona se enoja, se molesta, lo aminora, no le gusta. Bueno, ¿qué hemos hablado? Estamos en la completa libertad de elegir si lo acepto, no lo acepto, si voy a poner atención, no voy a atención, no voy a poner atención, lo quiero o no lo quiero. Bueno, en este caso que estamos hablando de Eduardo, puede que él termine igual que el hijo pródigo, en una condición en la cual está la miseria y la inmundicia. Y por muy fuerte que suene estas dos palabras, es exactamente donde algunos creyentes se encuentran hoy en día. Es exactamente donde se han colocado, se han permitido llegar a lugares donde están en una condición miserable. Y con el ejemplo que hemos sacado con respecto a Eduardo, en realidad, así como él, muchos podrían morir en esa condición, a pesar de lo trágico que esto signifique. Vamos a leer la palabra en 1 Corintios 11:30, perdón, y vamos a ver qué fue lo que les ocurrió a ellos, porque puede haber cierta similitud también con este caso hipotético que hemos hablado de Eduardo, en donde hemos profundizado y ejemplificado cosas que pueden pasar a más de un creyente que se descuida y que elige erróneamente, elige hacer lo que le apetezca. Dice la palabra, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Cuando estamos leyendo en el contexto de Primera de Corintios 11:30, viene toda la referencia sobre tomar la cena del Señor indignamente. ¿Y por qué es eso? Porque algunos se negaron a regresar por medio de la confesión y el arrepentimiento, y como resultado tuvieron rebelión y esa rebelión los llevó a muerte. Hay algunos que tienen muerte física, hay otros que tienen muerte espiritual. Ambas son igual de trágicas. Y hay personas que justifican su estilo de vida licencioso,
justificando y diciendo, bueno, todo es porque estamos bajo la gracia, yo puedo hacer lo que me apetezca, puedo dejar botada la congregación, las responsabilidades, a mi esposa, a mis hijos, a la familia, puedo eh, tomar lo que no es mío, puedo hablar mal del prójimo, puedo hacer todo lo que me conviene, todo lo que yo quiera. Y aunque no me lo aprueben y aunque la gente no esté de acuerdo, es que estamos bajo la gracia, puedo seguir así. Y recordemos las preguntas que habíamos leído al inicio. La gracia no es licencia para pecar. La gracia no es para que cada quien haga lo que le apetezca. La gracia puede dar la libertad de elegir lo que usted quiera. No. Abusar de la gracia es elegir lo que usted quiera. Porque la gracia de ninguna manera quiere decir que podemos vivir para ser libres y tomar lo que nos venga en gana realizar, sin tomar en cuenta las consecuencias. La gracia no significa que Dios nos va a sonreír, nos va a dar un visto bueno. Hagamos lo que hagamos con nuestras vidas. La gracia es la oportunidad, ese regalo que nos da Dios. Frente a la gracia, nosotros hemos de entender que tenemos la libertad para elegir la santidad. O está la opción de la desobediencia. Si elegimos la desobediencia, hemos de entender que se habrá que aceptar las consecuencias. Dentro de estas consecuencias puede haber angustia mental, conciencia culpable, ofensas y heridas a otros miembros de la comunidad cristiana y la deshonra del nombre de Cristo. Si tenemos en poco la santidad, el pecado puede aumentar de la misma manera que cuando todavía éramos inconversos, o sea, cuando no conocíamos del Señor. Y puede que haya personas que desarrollen temporalmente hasta un tipo de adicción al pecado. La carnalidad hace que se viva en un engaño, en un error. La carnalidad permite caer fácilmente en las trampas de Satanás. Y porque la palabra lo dice, el pecado engendra más pecado. La primera vez que hacemos algo puede que hagamos con cierta vacilación, con temblor, con susto, con atemorizados, no sé, con escalofríos. La segunda vez que lo se hace, se vuelve más fácil. Y si la persona continúa haciéndolo, es más fácil aún. El pecado pierde su terror. Y entonces, permitirnos iniciar en el pecado significa seguirlo más y más y más. Esto quizás para todos nosotros lo podamos percibir como algo negativo. Realmente lo que se desea aquí es dejar en alto la advertencia que hay sobre la santidad, sobre la obediencia, sobre realmente tomarnos de la mano del Señor y de elegirlo a Él, elegirlo todas las veces, elegir vivir en la gracia, disfrutando de ella correctamente. No olvidemos, amados, que ante la gracia
ante esa oportunidad de extendernos, de ensanchar nuestras estacas, de disfrutar esa libertad que trae Cristo, de poder vivir esas experiencias de profundidad, de estar también en las alturas. Es sabio no olvidar que la meta primordial de nuestra vida es glorificar y agradar a Dios, porque Él es el que nos ha otorgado la gracia. La carnalidad definitivamente reprime, la carnalidad limita, la carnalidad hace que las personas vean normal el pecado, cada vez se vayan inmiscuyendo más y viendo normal lo que no es normal y menos hablando de pecado. La palabra en Jeremías 15:19 nos dice, esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás para mí un vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. El lenguaje actual, este mismo Jeremías 15:19, este versículo nos dice, si vuelves, yo te restauraré en mi presencia. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Leído en esas dos versiones para que nos quede claro que nosotros tenemos que tener en claro que la carnalidad, el reunirnos, juntarnos, estar teniendo experiencias con gente incorrecta, va a hacer en nosotros que cada vez aceptemos y veamos con ojos de naturalidad, de normal, una normalidad que no existe, porque es una normalidad en la cual estamos hablando que está el pecado, las bajas pasiones, hacer lo que le apetece al ser humano y no lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nosotros hemos sido llamados a vivir para glorificar y alabar al Señor. Leo Colosenses 1, verso 10 y 12. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Antes de llegar nosotros a los pies del Señor, antes de ser parte de su pueblo, no podíamos, amados, agradar a Dios. Pero ahora está esa cruz, está esa muerte, está esa resurrección. Y esto impacta nuestras vidas. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, de toda conducta licenciosa, malvada, pecaminosa. Y ahora somos gloriosamente libres, libres para obedecer al Señor, libres para agradarlo. Y no hemos de pensar que es una cuestión de si yo quiero o no agradar al Señor. Es que sí, sí porque sí. Cuando nosotros lo hacemos debe ser con denuedo. Cuando lo hacemos porque reconocemos que Él nos ha libertado, experimentamos plenitud, experimentamos bendición. Y refiriéndose un escritor con respecto al pecado, alguien anónimo, pronunció lo siguiente: una mentira tiene que ser cubierta por una docena más. La espiral descendente del pecado avanza de un problema
a una defectuosa respuesta pecaminosa, la que puede provocar un problema adicional aún más complicado, a la cual se responde con otra respuesta pecaminosa. Los hábitos pecaminosos son difíciles de romper, pero si no se rompen, van a esclavizar a la persona y cada vez más será fuerte. Vendrá a sujetar con cuerdas la vida de aquel que ha entrado en ese mundo de mentiras, de pecado y de maldad. Es una espiral descendente en la cual aquel que cayó en las redes se convierte en esclavo del pecado. Si nosotros queremos tomar consejo, amados, nunca nos vamos a esconder detrás de la gracia para cubrir un acto de desobediencia, porque la palabra llama a eso presunción. Si usted quiere saber qué es presunción, le voy a dar el significado que da el diccionario. Dentro de la definición que se da a presunción está altivez, altanería, arrogancia, engreimiento, orgullo, petulancia, vanagloria, fanfarronería. O sea, un montón de sinónimos que son bastante incómodos. Y los creyentes que caen en esa presunción, o sea, que son arrogantes, engreídos, vanagloriosos, orgullosos, petulantes, con frecuencia abusan de la gracia. ¿Por qué? Porque justifican con cosas que no son justificables su línea de pensamiento, las cosas que hacen y todo diciendo es que estamos en la gracia. Dios me perdona. Ahora leeré las palabras que dio John Henry con respecto a este tema. El pecado es una presencia abrasadora y cada virtud se encoge y se marchita bajo su calor destructivo. Cada manjar espiritual sucumbe a su toque maligno. El pecado daña la vista y provoca la ceguera. El pecado deteriora la capacidad auditiva y atiende a hacer que los hombres se vuelvan sordos. El pecado pervierte el sabor, haciendo que los hombres confundan lo dulce con lo amargo y lo amargo con lo dulce. El pecado endurece el tacto y finalmente hace que el hombre pierda toda sensibilidad. Todas estas son analogías bíblicas y su significado común parece ser lo siguiente. El pecado bloquea y sofoca las virtudes del espíritu. Por el pecado somos insensibilizados, entumecidos y el alcance de nuestras relaciones disminuyen. El pecado crea insensibilidad, pone una herradura sobre el espíritu y así reduce nuestra área de exposición al dolor. Hemos de entender que la vida, entonces, con esto que nos expresa el hermano, es como un menú en un restaurante, en el restaurante de la gracia. En este establecimiento es usted quien elige vivir libre o no. Lo que usted y yo elijamos, eso es lo que nos van a servir y eso es lo que nos vamos a comer. Si elegimos comida incorrecta, muy probablemente más tarde lo malo va a impactar nuestro cuerpo y el cuerpo va a reaccionar ante eso. Si elegimos por la gracia, nos va a proteger de enfermarnos. La gracia, amados, que Dios nos ofrece es esperanza de aceptación ante el Padre. Él es quien nos da la bienvenida
a una vida de comunión, de interacción, de cercanía con Él. Si cada uno de nosotros entendemos que Él está con los brazos abiertos, mas sin embargo Él espera que elijamos bien y elegimos bien, Dios va a estar muy feliz. Si aún así alguien no ha elegido bien y al ver que está frente al mal, que está yendo hacia lo malo, se arrepiente de eso que está haciendo y vuelve a encarrilarse, Dios también le va a dar la bienvenida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perdonador. ¿Qué estamos haciendo con todo esto? Estamos abriendo agujeros en el hielo. Estamos abriendo espacios para que podamos respirar y puedan respirar los demás. Lo que estamos aquí comunicando es que la gracia es algo que debemos de aceptar, que debemos de cultivar y que debemos motivar entre nosotros y animar también a nuestros hermanos en la fe para que el cuerpo de Cristo tenga un estado mental de gracia en donde se despierte a la gracia, viva en la gracia, sea algo obvio. Tanto así que aún los inconversos queden impactados de ver lo que vivimos, cómo lo vivimos y en la plenitud que vivimos. Algunos descubrimientos importantes. Vamos a leer Romanos 6, del verso 19 al 23. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte, pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos viendo entonces que hay dos cosas importantes. Una es que necesitamos un amo y número dos, necesitamos que ese amo se haga cargo de quién, de nosotros. Si tenemos a Dios que sea nuestra autoridad, nosotros vamos a saber cómo responder a las presiones de la vida. Mas si actuamos por nuestra propia cuenta, será muy difícil. Definitivamente necesitamos que Dios se haga cargo de nosotros. Hemos entonces dicho todo esto de tener tres cosas muy importantes en cuenta, tomadas en cuenta. En primer lugar, con base en esto que hemos leído de Romanos 6, del verso 19 al 23, hemos de hacer una elección correcta. Hemos de saber que si antes ofrecíamos nuestros miembros para servir a lo impuro, para servir a la maldad, eso fue pasado, ya no es lo que está ocurriendo ahorita. La invitación es para que ofrezcamos ahora servirle al Señor, servir en santidad, servir en su justicia, con su misericordia. Porque antes que éramos esclavos del pecado, ¿qué fruto cosechábamos? Lo que hay es vergüenza por las cosas que se hicieron, cosas que lo que motivaron fue conducir a la muerte. Hemos de centrarnos nuestra atención en los beneficios
de actuar estando bajo la gracia. La palabra dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia de Dios, por la gracia de Él, estamos libres de la opresión que nos traía el pecado. Por la gracia de Dios somos siervos de Él. Por la gracia de Dios estamos abiertos o vamos a recibir una serie de beneficios. Y si usted dice, ¿qué beneficios? Bueno, vamos a experimentar crecimiento y maduración. Vamos a vivir un estilo de vida libre de la culpa, caracterizados por la creatividad, por la libertad y por la bendición de contar con la vida eterna. Un estilo de vida pecaminoso lo que hace es conducir a la muerte. Y eso significa la ruptura instantánea de la comunión con Dios. Significa perder nuestras bendiciones. Significa la desdicha de vivir con una conciencia culpable y el saber que otros han sido heridos por nuestra actitud, por nuestras malas decisiones. Significa también que hay pérdida de la integridad personal. Definitivamente también se va a ver detenida nuestra posibilidad de seguir creciendo espiritualmente. Entre los hermanos de la fe lo que va a haber es surgimiento de relaciones tensas. Se va a vivir la deshonra para la familia y también para la familia en la fe. Y la injuria al testimonio de nuestra congregación donde nos estamos colocando, donde estamos asistiendo. Con todo esto que se ha expresado, hemos de elegir el camino sabio, el camino de la santidad, el camino de la vida eterna, el camino que nos trae beneficios innumerables y hermosos. ¿Producto de qué? De la obediencia. Si elegimos el camino de la desobediencia y empezamos a cobrar parte de lo que se llamaría la paga del pecado, lo cual es muerte, entendamos que es algo horrible. Esto debe estar muy claro y tenerlo nosotros presentes antes de ceder a la tentación o a la tentación de abusar de la gracia, de esa gracia que Dios nos ha estado extendiendo. Hemos de considerar las consecuencias. ¿Por qué? Porque van a haber cicatrices. Cicatrices ante las decisiones y estas van a marcar nuestra vida. Tomemos en cuenta que los pecados pueden ser perdonados, pero algunas cicatrices no se podrán borrar. Quiero leer el testimonio que el hermano comparte sobre un joven y realmente es muy fuerte, pero pongámosle atención porque realmente Dios cumple su propósito en nosotros. Él lo va a hacer. Mejor caminar en obediencia. Leo para ustedes esta historia. Dice, cuando cursaba mis estudios preparatorios, conocí a un joven. Este joven ya no se encuentra entre nosotros. Murió hace algunos años de un ataque al corazón. En la época a que hago referencia, este jovencito era el descarriado y el rebelde de la clase. Era un excelente jugador de fútbol y también integraba el equipo de lucha. Por cierto, nunca perdió un encuentro. Y era el receptor del equipo de béisbol. Uno de sus entretenimientos en las vacaciones era andar en lanchas de carrera.
Era uno de esos muchachos incorregibles que pretenden salir a navegar a toda velocidad. Durante la noche, no hace falta decir que lo último en lo que se hubiera interesado era en cuestiones espirituales, hasta la noche en que Dios captó su atención. Mientras navegaba a 90 kilómetros por hora bajo una luna de verano, su embarcación golpeó una enorme ola. Se dio vuelta y enseguida se hundió. Aunque estaba bastante golpeado, logró nadar hasta unas rocas a las que se aferró. Las aristas afiladas empezaron a lastimarle los brazos, el pecho, el estómago y las piernas. Las olas y la marea lo empujaban arriba y abajo, mientras las afiladas rocas le cortaban el cuerpo y la sangre corría por el agua. Sabía que los tiburones podían estar cerca y sintió miedo por primera vez en su vida. Esto lo llevó a hacer algo que nunca había hecho: orar. Le dijo a Dios que sabía que no lo merecía, pero le pidió ser rescatado. Sin darse cuenta, estaba pidiendo gracia, el favor inmerecido de Dios. Le dijo al Señor que no solo se haría creyente, sino pastor, lo que para él era el más horrendo y drástico de los sacrificios. Dios intervino de manera milagrosa. No pasaron 5 minutos cuando un barco de la Guardia Costera lo avistó con su reflector y pronto lo alzaron a bordo. El muchacho estaba en carne viva. Sus brazos, su vientre y sus piernas habían recibido muchos cortes a causa de las afiladas rocas. Mientras estaba en el hospital, pasó mucho tiempo pensando. Durante su recuperación le entregó totalmente su corazón a Cristo. Aquellos que lo conocían en el colegio no podíamos estar más sorprendidos ante su conversión. Al curarse le quedaron unas cicatrices largas y protuberantes en el cuerpo que no le permitían olvidar jamás su milagroso escape de la muerte. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, se olvidó de lo que le había dicho a Dios y eligió retomar un estilo de vida carnal: mucha bebida, mujeres, vocabulario obsceno, todo lo que pueda haber en una lista. No estaba feliz en ese estado de carnalidad, pero a pesar de sentirse desdichado, no lo dejaba. Una noche muy tarde, cuando conducía embriagado, se estrelló contra la columna de cemento de un puente. Salió despedido por el parabrisas y le quedó el rostro mutilado y marcado para siempre. Eso finalmente logró captar su atención. Siguió sus estudios universitarios y luego partió a un seminario. Por el resto de su vida vivió proclamando al Salvador, que él había pasado por alto y de cuya gracia había abusado. Hace años me dijo que después de cada ducha, mientras se secaba frente al espejo, las cicatrices parecían gritarle como mudos recordatorios de las elecciones incorrectas que había hecho, tanto como después, antes como después de su conversión. Había sido perdonado, pero las cicatrices no iban a desaparecer. Sí, la gracia nos da libertad de elegir. Podemos decidir caminar con Dios y nutrimos su poder para enfrentar cualquier cosa que la vida nos depare. O podemos decidir alejarnos de Dios como lo hizo en un tiempo mi fallecido amigo y enfrentar las ineludibles consecuencias de nuestra elección. La próxima vez que usted se sienta tentado a someterse a su antiguo amo, recuerde esto: la gracia lo invita a volver y encontrar perdón, pero no elimina automáticamente las cicatrices que acompañan al pecado. Algunas de ellas podrían acompañarlo por el resto de su vida. ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿verdad? La gracia significa, amados, permitir a otros la libertad de elegir pese a los riesgos. Y esto lo debemos de enfatizar. Cada quien tiene que decidir. No podemos manipular ni podemos imponer. Pero quien elija no respetar la libertad que da Dios
abusa de la gracia. Tanto aquellos que lo toman como una excusa para pecar, como aquellos que se ponen a manipular, a juzgar o a intentar controlar a todos y a todo. Dios desea que nos ayudemos a crecer unos a otros. Para algunos no es natural ni fácil respetar la libertad de los demás. Usualmente tendemos a hacerles sugerencias o advertencias a nuestros hermanos, a nuestros amigos, porque nos resulta muy doloroso dejar que fracasen o que se caigan. Pero Dios trata con cada uno de nosotros y Dios lo hace en el día a día, prácticamente cada día de nuestra vida. Nosotros, como seres humanos, tendemos a aferrarnos, tendemos a poner un molde o pedirle a la gente que se adapte a lo que nosotros queremos. Y eso no es así. La cruz ha sido diseñada para cada cual. Y si hay personas que sienten que quieren controlarlo todo, que se intrometen o tratan de imponerse ante los demás bajo sus propios criterios, voy a cerrar haciendo lectura de este himno que tiene autor desconocido. Soltar no significa despreocuparme, significa que no puedo hacerlo por otra persona. Soltar no implica que me distancie de los demás, sino es darme cuenta de que no puedo controlar a otro. Soltar no quiere decir permitirle a alguien hacer algo, sino permitirle aprender de las consecuencias naturales. Soltar es admitir impotencia, lo que significa que el resultado no está en mis manos. Soltar es no tratar de cambiar o culpar a otro, solo puedo cambiarme a mí mismo. Soltar implica no cuidar a alguien, sino interesarse por él. Soltar es no tratar de arreglar todo, sino dar apoyo. Soltar es no juzgar, sino permitirle a alguien ser humano. Soltar significa no estar en el centro tratando de controlar todos los resultados, sino permitir a otros decidir sus propios resultados. Soltar significa no ser protector de alguien, es permitir al otro afrontar la realidad. Soltar no es negar, sino aceptar. Soltar es no molestar, reprender ni argumentar, sino descubrir mis propias deficiencias y corregirlas. Soltar es no ajustar todo conforme a mis deseos, sino tomar cada día como viene. Oramos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por lo que tú estás trayendo. Hemos entendido que tenemos que soltar, que no podemos estar controlando a nadie, que no podemos criticar, que no podemos nosotros imponer nuestros deseos, sino que cada quien tiene que elegir cada día. Señor, hoy hemos entendido que debemos de soltar. Soltar para crecer, soltar para vivir el futuro, soltar para tener menos, temer menos, soltar para amar más. El trato es personal, la salvación es personal. Cada uno de nosotros ha de elegir adecuadamente. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días, de manera que traigamos al corazón sabiduría. Este salmo lo hemos orado una y otra vez. Y otra vez y otra vez lo seguiremos orando. Enséñanos a contar nuestros días, de manera que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90:12. Por Cristo nuestro Señor. Amén. No les tomo más tiempo. Los invito para que me acompañen en el nuevo capítulo que estaremos desarrollando la próxima semana.
Los bendigo en el nombre de Jesús. La gracia, la misericordia y el favor del Señor, su sabiduría y la guianza de su Espíritu sobre nosotros. Lo pedimos vehementemente en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo. Se les ama un montón.